Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar otra vez aquí en la bodeguita, en un café con Guitis. Hoy un invitado súper especial, Omar Bull Escobar. Es una persona con una experiencia gigantesca, con un recorrido muy grande. Trabajó en la ONU, es consultor internacional, es una persona experta en lo que está sucediendo en el mundo. Y vamos a charlar hoy con él precisamente de lo que está sucediendo en Colombia por culpa de lo que está pasando en el mundo, cómo nos afecta. Omar, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. El que agradece soy yo, David. Muchísimas gracias. Sé que has entrevistado a muchas personas en tu programa, básicamente, y es un honor estar ahí, ser otro, ¿no? Uno más. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que estás muy lejos del micrófono porque te ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí te escuché un poquito mejor. Ya. ¿Cómo vamos ahí? Ahí perfecto. Ok, me toca apuntar entonces. Bueno, parece que hoy nos salvamos de la Tercera Guerra Mundial. Parece ser que como que Putin dijo, bueno, yo no quiero pelear y retiró unos de los soldados que había llevado hasta la frontera como, no sé cómo interpretar eso. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que hay varios aspectos ahí. Uno, primero que todo, es el aspecto mediático occidental, sobre todo sobre la inminencia de ese ataque. Ese puede ser interpretado de varias maneras. Puede ser cierto y que la inteligencia americana efectivamente tiene información al respecto. Puede ser también porque es una manera de up the ante, de subir la apuesta, ¿no es cierto? De todas maneras, la reacción a un posicionamiento de tropas de Rusia, como lo ha hecho, iba a ser una reacción fuerte, porque se trata de disuasión, se están disuadiendo mutuamente, ¿no es cierto? Y eso lo hicieron durante 50 años del siglo pasado. Hay que acordarse de que Rusia es el único país que tiene el mismo nivel de armas nucleares de los Estados Unidos. Eso es de suprema importancia. Y eso le da un poder, pues el poder ultimate power, ¿no es cierto? En el sentido de que pues llegar ahí es muy difícil por las mismas razones del siglo pasado, ¿no? Sería una especie de destrucción mutua, pero sigue siendo un factor disuasivo de suprema importancia. Ahora, la prensa occidental ha hablado de esta inminencia de manera permanente, inclusive no solo los últimos días, desde un principio. Ahora, siempre hay dos lados a la historia, sobre todo con una prensa bastante sesgada en nuestros tiempos y una prensa global, ¿no es cierto? Porque esos editoriales son los mismos prácticamente en todos los países, por lo menos en el referente a esta situación. Y esta inminencia puede ser una movida muy clásica de la negociación también, en el sentido de que, y Putin lo dijo, la prensa está exagerando lo que está pasando y también ha dicho, nuestra intención no es la guerra como tal, etcétera, y contrastan estas situaciones, ¿no? En el momento en que ellos suben la apuesta y declaran esta supuesta inminencia y Putin se retira, lo que tú ves ahí es en principio que Occidente ganó, que Occidente puso la suficiente presión. No, en realidad
Putin retira, y todavía no está confirmado que el retiro es efectivo, según Boris Johnson, por lo menos Putin retira esas tropas para quitarles el argumento, ¿no es cierto? Quitarles ese argumento de que la cosa es inminente, ¿no es cierto? Que ha dicho que es muy escandalosa la cosa, etc. Les quita el argumento, pero todavía sigue con entrenamientos en la frontera de Ucrania, Bielorrusia. Tiene prácticamente 2/3 partes de Ucrania rodeada. Ahora, esto va a durar bastante tiempo porque aquí hay varios asuntos en el horno. Uno, primero que todo, de la geopolítica clásica, la defensa de la nación rusa y de las naciones alrededor de la nación rusa exsoviéticas, que de alguna manera pues han estado y han seguido en su radar, ya independientes muchos, pero han seguido en su radar porque es la potencia regional. Y efectivamente, cuando se acaba la Guerra Fría, hay una especie de acuerdo tácito de que la OTAN e inclusive la Unión Europea no se movieran hacia Oriente, ¿no es cierto? No empezaran a ocupar todo el espacio que estaba dejando la Unión Soviética. Eso obviamente no se cumplió. Entonces la OTAN, cuando ya llega a Ucrania, ya llega a las fronteras de Rusia. Y ahí ya llegó a la puerta. Y allá sí, ya no puso la bandera en el Kremlin porque no pudo, la bandera de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema de seguridad porque acuérdense que hay armas nucleares de por medio, ¿no es cierto? Hay armas nucleares de por medio, que es lo que le da la fuerza estratégica a Putin. Putin también busca, por otro lado, posicionarse como uno de los grandes protagonistas de la geopolítica actual y en ese sentido lo ha logrado, se ha posicionado. No sabremos realmente, bueno, como te digo, esto va a continuar, no sabremos realmente cuán unida está la OTAN, porque es obvio que se quiera mostrar un frente unido. Ahora hay una fragmentación de facto en la OTAN por múltiples razones. Una, por la propia debilidad del presidente Biden, ¿no es cierto? Y con el precedente de Afganistán. Entonces, cuán decisivo va a ser realmente when push comes to shove, ¿no es cierto? Cuando lleguen las cosas al momento álgido, si llegan. Por otro lado, la dependencia de ese gas natural, sobre todo de Alemania y de varios países, pero sobre todo de Alemania, tanto que Alemania es el único país europeo que ha decidido no mandar armas, manda otro tipo de ayuda, pero no armas. Y la propia OTAN, como ha perdido en gran medida su motivo de existencia, porque nació en medio de la Guerra Fría y después... Claro, ya no existe el Pacto de Varsovia. Voilà, sí, exacto, era el opuesto al Pacto de Varsovia. Sí. Entonces, después decide como revisar su carta y habla de terrorismo, porque llegó el 2001 con Bin Laden y compañía. Ahora tiene nuevos problemas que tiene que atacar. En algún sentido, esto recuerda, son reminiscencias de hace 30 años y son asuntos sin resolver. Como te digo, se aproximaron demasiado a las fronteras rusas. Pero al mismo tiempo está la geopolítica actual, ¿no? Que implica que estos poderes multipolares no quieren perder protagonismo, ¿no es cierto? Y Rusia, a pesar de haber perdido la Unión Soviética, a pesar de haber perdido la Guerra Fría, Rusia sigue siendo un gran actor, está en el Consejo de Seguridad, para comenzar, ¿no es cierto? Además tiene las armas nucleares, como mencionamos, pero además tiene planes hegemónicos que no han cambiado en realidad, por lo menos para su región, y vemos ahora que van mucho más allá de su región porque llegan a América Latina, al África, al Asia, etcétera. Es un poder que surgió durante los años 90 muy débil, obviamente, pero después se volvió la 10ª economía del mundo y es uno de los grandes exportadores tanto de petróleo como de gas natural como de armas también. O sea que este problema no se ha resuelto. Yo creo que no hemos visto, por ahora lo que se ve y que la prensa muestra es que efectivamente las cosas se han calmado un poco. Eso hay que ver en realidad qué pasa, porque lo que pasa en estos asuntos es el peligro de un florero de Llorente. Un florero de Llorente y de pronto ¡pam!, se dispara una cosa. Ese es el gran riesgo que está en... Bueno, tú trabajaste con la ONU durante 20 años en más de la mitad del mundo. O sea, yo creo que si comparamos a ese programa del mundo al vuelo, de pronto tú has viajado más de lo que viajó
que en paz descanse Héctor Mora del Mundo al Vuelo. Conoces el mundo bastante bien. Cambió mucho el mundo con ese cambio de presidente en Estados Unidos. Trump no inició una guerra. Biden estaba al borde de la Tercera Guerra Mundial. Cuando todo el mundo pensaba que el que iba a acabar con el mundo era Trump, y resulta que el tipo no inició guerras, y todo el mundo pensaba que Biden era una maravilla, y la salida de Estados Unidos de Afganistán fue un desastre militar, un desastre de planeación, y lo que está pasando ahora en Europa con Rusia. ¿Cambió mucho el mundo? ¿Estábamos equivocados con Trump? ¿Estamos equivocados con Biden? Pues mira, yo vuelvo a lo primero que te mencioné en el tema anterior, que es el filtro indispensable y necesario, repito, indispensable, para ver cualquier situación desde la situación de Ucrania y Rusia, al COVID, al cambio climático, a cualquier tema de vida, y es el tema de la información y de la prensa, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que el monopolio, o oligopolio le llaman a otros, de prensa global, que son pocas compañías, 6, 7 grandes compañías que manejan prácticamente de una u otra manera, a través de proxies u otro, toda la información que recibimos, pintó una imagen de Trump con un propósito muy, muy específico, que era sacarlo del camino. ¿Sacarlo del camino de qué? De un proyecto mucho más amplio que comenzó antes de Obama, pero comenzó sobre todo con Barack Obama, que es un proyecto apoyado hoy en día por grandes corporaciones multinacionales. Es un proyecto que promueve las fronteras abiertas, algo de pérdida de soberanía de las naciones para que las decisiones las tomen en otras instancias de carácter global, etcétera. Y ese proyecto iba muy bien, viento en popa, cuando debía entrar Hillary al poder. Eso fue una gran sorpresa, porque aparte de que no se le dio continuidad e interrumpió ese proyecto, el presidente Trump les tocó un personaje bastante particular, ¿no es cierto?, en su manera de ser. Eso sin duda, para muchos no era el personaje más simpático del mundo, sin lugar a duda. Entonces era explotable también. Ahora, la explotación fue una cosa, de su imagen negativa fue una cosa bárbara, y lo sigue siendo, ¿no es cierto? Así lo hacen contra cualquier líder que se oponga a este plan más amplio, que es el plan que hoy en día maneja sobre todo el Foro Económico Mundial, como por ejemplo el caso de Víctor Orbán en Hungría o el propio Jair Bolsonaro en Brasil. Si tú le preguntas a alguien en la calle, Jair Bolsonaro, dicen, ese es otro diablo como Trump. No, lo que pasa es que la prensa se ha dedicado obviamente a sacar, y la información es clave, porque así como cuando tú me dices a mí, nos equivocamos, yo inmediatamente pensé, nos equivocamos porque ya hay de alguna manera como una idea prehecha de que Trump era lo que la prensa mostraba, ¿no? Trump fue, mira, la prensa, obviamente, no, Trump tuvo la economía más performant, la mejor economía de los Estados Unidos en su historia. Los menores niveles de desempleo de asiáticos, latinos y negros en la historia. Subrayo lo de en la historia porque estamos hablando de la gran potencia capitalista y había llevado y eso no era conveniente para muchos, porque además este plan de largo plazo no prevé que los Estados Unidos siga primando como potencia, ¿no es cierto? Y Trump la estaba haciendo primar en todo sentido, económico, le puso las sillas a China, etcétera, etcétera. Y eso no gustaba efectivamente. No solamente no hubo guerras durante su periodo, además firmó acuerdos de paz con varios países árabes, ¿no es cierto? Correcto. O sea que hay un fenómeno de información muy, muy incómodo, que es el que ha creado y que sigue creando la opinión de muchos. Es un aspecto que hay que subrayar cada vez, porque surge otro tema, como te digo yo, como el virus o como el cambio climático, y si seguimos sin filtrar lo que obtenemos de información, siempre estaremos en unos debates que nos dividen mucho, ¿no es cierto? Porque otra parte de la información que puede ser igualmente válida
no hace parte del monopolio, es menor la cantidad de gente que puede hablar en contra porque no son dueños de los medios de comunicación, as simple as that. Entonces llega la censura. Entonces llega la censura de que cuando ya alguien empieza a subir con más poder, empiezan a censurarlo, lo que demuestra claramente que hay una manipulación informativa muy grande. Ahora, el problema con Biden es múltiple. Comenzando por lo mismo, ¿no es cierto? Lo que les está mostrando la prensa en este lado del mundo es muy diferente a la realidad, pero muy, muy diferente. Si hablamos de economía, primero, la economía está muy mal. 7% de inflación, 40 años sin esas tasas de inflación. Nunca se había visto una cosa así en Estados Unidos. Jamás. Una crisis energética sin precedente por este cambio abrupto que están haciendo de un tipo de energía a otra. Violencia, el crimen es una de las cosas. Yo diría que inclusive aparte de la economía, el crimen y la apertura de la frontera sur son dos de las noticias que nunca muestran aquí, no las muestran. El nivel de crimen en Estados Unidos, le decía a un amigo hace unos días, yo me siento más seguro aquí en Bogotá que por allá en Chicago. Le dije, yo no me voy para allá, qué susto. Eso es muy paradójico, obviamente. Y la apertura de la frontera sur. La frontera sur la abrieron del todo. Acuérdate que se quejaba mucho del muro. Bueno, eso puede ser discutible, que los muros, que son, no hay que dividir a la gente. Eso es un debate muy, muy largo, pero claramente ya no hay muro, no solamente paró el muro, sino que han entrado, óyeme bien, 2 millones de migrantes a través de la frontera sur sin ningún tipo de control. Y ayer vi 160 nacionalidades diferentes. Un país que tiene enemigos, ¿no es cierto? Claro. Que tiene enemigos que además creó en Afganistán, ISIS y Al-Qaeda, ¿no es cierto?, que los despertó. La situación de Estados Unidos es muy crítica, muy, muy crítica, y una presidencia muy débil. Cuando te digo que no muestran a Biden como es, Biden pierde el hilo en las conversaciones, se pierde, no sabe de lo que está hablando. Es un señor que tiene unos problemas claros, cognitivos, efectivamente, por su edad, ¿no es cierto? Algunos dirán es hasta injusto que lo pongan ahí a tomar ciertas decisiones que dicen que él no está tomando. Yo creo que las decisiones las están tomando otros, sobre todo en términos de la Casa Blanca y su consejería. Está todo el equipo de Open Society Foundations, ¿no es cierto?, presente en la Casa Blanca. Es prácticamente la mano derecha en este momento de Biden, o más bien Biden es la mano izquierda de ellos. La mano izquierda de ellos. Es el de títere, el títere. Voilà. Entonces, no, yo sí creo que la prensa le hizo un gran daño, sobre todo a América Latina, por ejemplo. Fíjate, como el momento en que llega otro gobierno como el semejante al de Obama, en el caso de Biden, pues tenemos los mismos problemas que tuvimos en la época de Obama. Obama cierra los ojos ante la presencia de Hezbollah en la región para firmar un acuerdo con Irán. Obama le abre los brazos a Cuba, mientras que Cuba está invadiendo toda la región. Eso no pasaba durante la época Trump, ¿no es cierto? Entonces, regardless, independientemente, digamos que se llaman Pepe y Pepito, ¿no es cierto? Y no Trump y Biden, ¿sí? Pepe estaba haciendo ciertas cosas mejor que Pepito. Y ahí veremos si los que se dejaron llevar por este mensaje engañoso y que se siguen dejando llevar por tanto mensaje engañoso se darán cuenta, espero algún día, de cuán equivocados estaban. La situación que está pasando en este momento en Europa con Rusia, si Trump estuviera en la presidencia, tal vez Putin no hubiese movido esas fichas. Pero con seguridad, mira, es que además el gasoducto que ya aprovisiona a Europa es el gasoducto, el actual, que es Nord Stream 1, o no me acuerdo el nombre del gasoducto. El gasoducto principal pasa por varios países y hay un proyecto que se llama Nord Stream 2, que es un gasoducto que pasa directo de Rusia por el mar hasta Europa, es decir, no tiene que pagar en todas las instancias, ¿no es cierto?, a través de varios países. Este Nord Stream 2, que le dará, depende de lo que pase con el proyecto, está prácticamente terminado, todavía no hay gas natural pasando, pero Trump le había advertido a Angela Merkel que era un proyecto muy, muy peligroso porque creaba una dependencia de uno de los miembros de la OTAN, de Rusia. Entonces le dijo, hay que parar el Nord Stream 2, y lo paró.
¿De qué se le acusó? Y pues es una de las acusaciones lógicas, de que lo que quería, lo que quería vender su gas, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos también tiene gas, ¿no es cierto? Realmente el argumento válido ahí, ahora vemos que es válido, ¿no es cierto? Porque Biden llega y dice, no, ahora sí lo pueden construir. Entonces Rusia, como tú dices, viendo un gobierno débil, porque todos están viendo un gobierno débil. Irán está viendo un gobierno débil. No es la mafia está viendo un gobierno. ¿Quién no está viendo un gobierno débil? Es un gobierno muy, muy débil, con una popularidad en el piso, aparte de eso, tan impopular que hasta sus propios medios lo tienen que decir. Entonces llega Rusia y de pronto le abren las puertas. No, se fue Trump. Ahora está Biden, ahora construimos el Nord Stream 2, pero el problema es que el Nord Stream 2 también... Exacto. Entonces el Nord Stream 2 además tiene la inversión de Shell Oil. Porque es que las cosas son interdependientes. Tú no puedes ponerle sanciones a Rusia hoy sin hacerte daño a ti mismo ni sanciones a nadie. Porque el propio comercio internacional nos interconectó tanto que es imposible separarlas. Les querían poner a los rusos, yo no sé qué va a pasar, les querían prohibir la usada del SWIFT, del sistema SWIFT. El sistema SWIFT es el que se encarga de todas las transacciones interbancarias internacionales, o el ABA, SWIFT, esos números que le piden a uno por ahí a veces. El problema es que si les quitan el sistema SWIFT, bancos y empresas americanas dentro de Rusia y operando dentro de Rusia, pues se quedan en el limbo, ¿no es cierto? O sea que yo creo que con Trump la cosa hubiera sido diferente, ya era diferente, ya Putin sabía que no podía hacer lo que estaba haciendo. Putin ve básicamente dos cosas, ve Afganistán, gran indicador de que no hay poder en Estados Unidos y que las cosas, imagínate, les dejó las armas que hubiera querido Colombia en todo su plan Colombia y más. Exacto, dejó tirado un... O sea... Pues una cosa abominable, 83,000 millones de dólares. Give me a break, man. O sea, definitivamente es una muestra de mal manejo, de una toma de decisiones absurda. Fue una cosa horrible, además que sí estaban avisados, la CIA había avisado, la de Afganistán fue un desastre y fue eso fortaleciendo a sus enemigos jurados, pues porque ahí está el Islam radical, además fortalecido, no reconocen a los talibanes, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de facto, ¿no es cierto? El propio Hamid Karzai, el expresidente afgano, hablaba hoy diciendo, mire, pues reconocerlo o no reconocerlo es una cosa, el hecho es que ellos están gobernando. No, que les guste o no, están gobernando, no hay nada que hacer. Y no tuvieron que comprar armas porque Biden se las regaló. No, sí, 83,000 millones, mira, esos son algo así como 40,000 tanques, 250,000 rifles, es una cosa, Humvees, mejor dicho, el sueño de todo ejército, se los dio, pero con un lazo rojo, y fuera de eso, otra cosa que no cubre la prensa que es espantosa y que no hubiera pasado, David, hace 20, 30 años, eso no pasaba, sinceramente, a ese grado no, que se quedaron muchos americanos en Afganistán y todavía hay americanos en Afganistán. Antes se quedaba un americano en otro territorio y eso era la noticia de primera página. Por él. Hay cientos y ONGs y grupos civiles tratando de sacarlos y los sacan, cero en las noticias, cero en los discursos. Este mundo ha cambiado mucho, 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 mucho en términos, sobre todo en términos informativos. Y si tú para responder y concluir con lo de Trump, mira, eso es Irán, ya está siguiendo con su arma nuclear. Básicamente Cuba se siente un respaldo porque ese partido demócrata siempre ha estado detrás de los cubanos o del mismo lado. Las mafias, ¿no es cierto?, están haciendo una fiesta en la frontera sur. La frontera sur de Estados Unidos es como ir a Disney, ¿no es cierto? Entonces eso es Mickey Mouse para allá y Minnie para acá. ¿No? Bueno, pero es una cosa loca. Y aparte del fentanil de los chinos, es un mundo lleno de huecos, una especie de queso gruyere que desafortunadamente, y lo repetiré cuantas veces sea necesario, es deformado por este fenómeno informativo de nuestros tiempos, con la tecnología informativa, además, ¿no es cierto? Ese celular que le llega a todos y cada uno en cualquier momento la información de cualquier índole. Bueno, hablaste de Irán. Irán, o sea, hablando de Irán es imposible no hablar de Venezuela, porque es que Irán está metido en Venezuela. Hay un vuelo diario
de Caracas a Teherán con una escala Damasco. en Damasco, había otro con una escala en Turquía, pero creo que lo cambiaron a Damasco. Pero uno dice, un Jumbo 747, porque es un Jumbo el que está volando, un 747, que vuela todos los días, de allá para acá y de aquí para allá. Y Venezuela la tenemos aquí al otro lado de la calle. ¿En Mira, qué peligro estamos nosotros? Además, con las noticias de que nos acaban de mostrar, de que los rusos pusieron 5 radares en la frontera entre Venezuela y Colombia. Entonces tenemos en Venezuela a los iraníes, que son patrocinadores del terrorismo. Tenemos en la frontera a los rusos, que son mercaderes de armas y les encanta entregarle las armas a Venezuela a cambio de ventas futuras de petróleo. Tenemos a los chinos. O sea, estamos en un vecindario complicado. ocupado, ¿no es cierto? Definitivamente. Aquí se metió todo el mundo. Se metió absolutamente todo el mundo. Es decir, desafortunadamente, y es triste decirlo, la dinámica del poder global no le ha permitido, no solo a América Latina, pero a muchos países del mundo menos desarrollado, digámoslo así, de poder tomar posiciones independientes, ¿no es cierto? Solo los países muy grandes en un momento lideran ese tipo de posicionamiento neutro, como el caso de Nehru en la India durante la Guerra Fría, que crea los no alineados. Esas cosas ya como que no se ven. Ahora, se ha metido todo el mundo, se ha metido. Estados Unidos siempre ha estado aquí, Rusia metida hasta en todos los países de la región, hablamos de eso de manera más específica. China, ni hablar. En el África, cuando yo estuve muchos años en el África, la presencia de la China iba creciendo como una especie de planta con esteroides, ¿no es cierto? Una mirada todos los días y ya tenía 1 metro más, ¿no es cierto? Es una cosa bárbara. Entonces China es el que llenó el vacío en el África de que dejó Occidente cuando se durmió en sus laureles después de la Guerra Fría, diciendo, bueno, ganamos, ahora el comercio internacional y el capitalismo va a dirigir todo, pues se les dañó el cuento rapidito, porque los atacaron los árabes, porque surgió el socialismo del siglo XXI, y básicamente China llena este vacío con préstamos sin ningún tipo de condición. El FMI, Banco Mundial y los países occidentales, con su moralismo, con su doble discurso moral, llegaban y decían, sí, pero si usted arregla lo de los derechos humanos y además nosotros definimos la política fiscal y una cantidad de condiciones. Llegaban los chinos y decían, ¿cuánto necesita? X, cójalo y me paga en tal término. Bueno, pues obviamente, y los países con necesidad de financiamiento, imagínate, y países pobres en el África, y nosotros también, aquí hemos recibido. Ecuador está endeudado hasta la China. Hasta el 2024 su petróleo ya no es suyo, es de la China. Venezuela es todo lo que básicamente produce, está yéndose en pagos para la China, ¿no es cierto? Y además se hace a la infraestructura, porque en ese tipo de préstamos que hace hay una cosa que se llama el debt trap, la trampa de la deuda, muy, muy criticada, que China niega, pero que es un hecho. Cuando los países no logran pagar, ¿no es cierto?, esas enormes cantidades de dinero que le presta la China, el collateral, ¿sí?, o la garantía es la infraestructura en muchos casos. Yo estuve en Djibouti al lado de Somalia y entrando al puerto, vi que me recibían los chinos y vi una cantidad de cosas en chino. Yo dije, bueno, yo me equivoqué de país, esto aquí no era. Me dicen, no, es que ya es de ellos. Ah, qué bueno. Sri Lanka también es de ellos, uno de los más grandes puertos. Y si tú ves el mapa de puertos e infraestructura que tiene China en América Latina, es creciente. La inversión creció de algo así como 40.000 millones hace unos 15 años a más de 500.000 millones hoy en día. Sus alianzas, ¿no es cierto? Sus alianzas con todos los países, incluyendo el nuestro, ¿no es cierto? Porque
básicamente el mundo se está debatiendo desde el punto de vista económico entre dos grandes, Estados Unidos y China. Y si los Estados Unidos no se manifiesta, pues China sí se manifiesta. Entonces China Y está China muy... ocupa el espacio que ve disponible. Pero eso sí es como el aire, como el oxígeno. Se mete ahí rapidito, se mete por ahí. Sí. Rusia es otro cuento. Rusia es vende una quinta parte de las armas a nivel mundial, cubre 20% del mercado de armas. Y es un mercado de suprema importancia para ellos. Pero además, Rusia es un monstruo de varias cabezas. Tiene un poco de lo del pasado. Sus amigos en América Latina, a pesar de que Rusia ideológicamente, inclusive el régimen pues, de comunista y de izquierda no tiene nada, es puramente capitalista. Sin embargo, sus amigos del pasado, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, etcétera, siguen siendo sus amigos en la medida en que son los enemigos de los Estados Unidos también. Ese es el común denominador, ¿no es cierto? Entonces él explota eso también, además de su presencia estratégica en esta región, porque Rusia dice, bueno, y eso lo mencionó un comentarista de un canal ruso, decía, pero es que si llegaron a Ucrania, entonces nosotros vamos a plantarnos en México, a ver si les gusta, ¿no es cierto? Plantémonos en México, en la frontera, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que hay que considerar en términos de Rusia y sus diferentes, además del realpolitik de Putin. Putin es un... Sí, pues es parecido a la crisis de los misiles. Mira, eso fue lo que motivó, y ahí voy a llegar a Irán, motivó el hecho de que esté sentado aquí contigo hoy, la verdad, porque yo llegué en el 2011, llegué ya a Colombia del todo, yo había estado en Etiopía 2 años, y estando en Etiopía leí una noticia que decía que Irán estaba en Venezuela, yo dije, con Chávez. Qué curioso. Y la Guajira, entonces ya dijo Guajira, ya se me está acercando ahí, loco, no, póngamela más fácil. Esa noticia se me quedó en la cabeza, y cuando llegué a Colombia un día empecé a averiguar, y cuando empecé a averiguar y escarbar, terminé un año sentado escribiendo mi primer libro, El Plan Maestro. Y el Plan Maestro era sobre la presencia de Irán, de Hezbollah, en América Latina, que ya está aquí desde inclusive de finales del siglo pasado, de la creciente presencia, porque yo tenía en mente esa lógica que tú acabas de mencionar, desde el punto de vista de armas y desde el punto de vista estratégico, la proximidad de los Estados Unidos es tan clave como la es de Ucrania de Rusia en este momento, en términos de alcance, aunque ya los misiles ya le dan la vuelta al mundo, pero por lo menos en la guerra convencional sigue siendo muy importante la distancia. Entonces empecé a averiguar y bueno, el libro fue clarísimo, y cuando tú dices, Irán lleva años acá, años. Hay cantidad, esos vuelos que tú mencionas se llaman los vuelos fantasma, lo están haciendo desde hace más de 9 años con Viasa, con Iran Air, vienen sin ningún tipo de manifiesto, cargan armas, han cargado armas para las FARC, y fuera de eso tienen su brazo derecho, que es del sur del Líbano, hoy en día un partido político muy parecido a lo de las FARC en Colombia, en las instituciones políticas, pero también armado, ¿cierto? Allá no le dicen disidencias, son menos hipócritas, allá sí saben quién es quién. Y entonces, por allá no estuvo Juan Manuel Santos. No, por allá no pasó. Y otros cuantos. En todos casos, entonces, Hezbollah primero atenta en Buenos Aires en el 34 contra el centro AMIA, ¿no es cierto? Ya AMIA, la Asociación Mutual Israelí-Argentina. Voilà. Y en esa época el foco era realmente la triple frontera. Ellos estaban en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que es uno de esos sitios, uno de esos huecos, una de esas cloacas del mundo que nadie ha podido manejar. Ninguno de los 3 países se mete ahí. Ahí hay de todo, no solo mafias criollas, sino mafias de todo tipo, rusias, italianas, etcétera. Es un hueco impresionante, de ahí salió el atentado. Después de esto descubrí muchísimas cosas, obviamente, en el libro poco a poco, pero el hecho es que Irán llega en el 2005 con mucha fuerza a la región, a través de Mahmoud Ahmadinejad, el personaje ese que no le gustaban las patas, chiquito así, etcétera, y decía que había que borrar a Israel del mapa, entre otras cosas. Entonces llega, y ¿quién le abre la puerta en América Latina? Hugo Chávez Frías, de par en par, ¿no es cierto? De ahí siguen los demás, Rafael Correa, Evo Morales, donde tiene una presencia muy grande, inclusive la escuela de Warnes de las milicias bolivarianas fue financiada por Irán.
y en general todos los miembros del socialismo del siglo XXI le abren las puertas y le facilitan su presencia, con otra afinidad, no solo la enemistad con Estados Unidos, sino además que estaba también bajo sanciones, como Venezuela, ¿no es cierto? Entonces se unen, ¿no? Usted también está bajo sanciones de los mismos, entonces hay que unirse. El hecho es que se expande por América Latina, de manera inclusive en Paraguaná, en Venezuela, no sé en qué va eso, una construcción de una base de misiles. Ellos, Hezbollah, y es lo más tal vez desconocido por muchos, pero aparte de su proselitismo religioso chiita, porque Irán y Hezbollah son de orientación chiita, trafica droga. Casi 30% del presupuesto de Hezbollah, de sus actividades a nivel mundial, viene de la droga de Colombia y está muy presente en Venezuela, no solamente en la droga, sino en minería ilegal. Está pero implantadísima, tanto que defendió a Maduro abiertamente y oficialmente, a pesar de ser un partido político en principio allá en el Líbano. Ellos están aquí desde hace mucho tiempo. Yo sé que en Colombia también hay muchos operativos. Obviamente tienen más latitud de acción. En Venezuela tienen toda la latitud del mundo, ahí todo el mundo hace lo que se le da la gana, pero a mí me chocó mucho que cuando se discutió el acuerdo de paz en Colombia no se discutían esas relaciones del crimen transnacional organizado. Nadie dijo, bueno, van a cortar ustedes con Hezbollah, van a cortar con Al Qaeda, van a cortar. No, ellos están acá y nosotros somos básicamente, estamos en una especie de anarquía de actores foráneos que se están peleando nuestros recursos, nuestra política, y nosotros cediendo cada vez más y más. Bueno, ya nos vamos acercando. Aquí también para los que nos están viendo, ya nos vamos acercando. Comenzamos por Europa. Ya vimos cómo hay unos lazos que vienen de Rusia hacia Venezuela, otros que vienen de Irán hacia Venezuela, que además Rusia e Irán también tienen sus lazos. Ahí vamos llegando, porque es que la pregunta de fondo todavía no la hemos hecho en este programa, pero ya casi. Vienen las elecciones este año. Por acá estuvieron de Estados Unidos diciéndonos pilas, que hay manos extranjeras queriendo manipular el proceso electoral en Colombia. Venimos escuchando que a Trump le robaron las elecciones, venimos escuchando que hubo manipulación, que desde Rusia hubo manipulación en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Por dónde ves los riesgos a nuestro proceso electoral este año? Por todas partes. Mira, esta cuestión de los mecanismos de votación, del famoso voto electrónico, de la tecnología en la votación, es indudable que le ha permitido a muchos contrincantes en muchos países de declararse victoriosos, en muchos casos a pesar de haber perdido por mucho. Esto está pasando desde hace mucho tiempo. Smartmatic, la famosa, ya tenía problemas con la CIA antes de que todo esto comenzara. Vimos en todos los países donde está en dominio en Smartmatic, la votación electrónica, de una manera u otra hay quejas, ¿no es cierto?, muy serias. Lo que pasa con el tiempo es que esas quejas quedan pendientes a ser resueltas, pero suben al poder a quien supuestamente ganó y ya queda muy tarde y eso queda por ahí perdido en los archivos. Eso es lo que pasó en Estados Unidos. Afortunadamente, los Estados Unidos fue clarísimo. Yo estuve esa noche con varias personas viendo las elecciones de cerca y eso era una cosa muy parecida a lo que pasa en todos estos países, que una noche antes es una cosa y pues se levanta uno por la mañana y el que iba perdiendo de pronto va ganando. Give me a break. Hay que ser un poco menos, que puedo decir la palabra, menos pendejos también. No friegue, llevamos 20 años que le están haciendo en el mundo entero. Las personas que están poniendo sus alfiles en todas partes. Lo primero, y es muy sagaz, las dos primeras cosas a las cuales tratan de secuestrar son la justicia, ¿no es cierto?, y los procesos electorales. Con esas dos cosas ya
ya tienen la mitad del paseo hecho. Entonces los procesos electorales han sido viciados en muchos países, y si en los Estados Unidos son viciados, pues tú te imaginarás cómo es la cosa en nuestros países. En los Estados Unidos, que era supuestamente el país con las instituciones más fuertes, más sólidas, ahí lo que comprobaron es que no solo las maquinitas, sino toda una serie de mecanismos adicionales como el voto por correo en Estados Unidos. En Estados Unidos fue muy complicada la cosa, pero lo que sí no podemos dudar es de que la transparencia es un sofisma, ¿no es cierto? Y esa transparencia hay que buscarla a ultranza, si queremos, a ultranza, como fanáticos, ¿no es cierto? A ultranza, si queremos que esta vaina no sea una gran trampa. Hay muchas manos extranjeras, pero a mí me preocupa más que cualquier país. Rusia la meten en todas partes también, los gringos, ¿no es cierto? Sobre todo los demócratas. La pusieron contra Trump, se sabe que eso no fue falso, fue un dossier que no existió, obviamente la prensa no lo publica. Hoy se sabe que Hillary Clinton estaba en el Durham Report, ¿no es cierto? Estaba espiando a Trump, eso la prensa no lo publica. No, el hecho, sí, no, la gente está viendo solo una parte del cuento, y así por eso los tienen a todos tan alineados. El hecho es que Trump de alguna manera lo que había hecho era tratar de comprobar, y por eso le hablan tanto de ese 6 de enero, tratar de comprobar, ¿no es cierto?, a través de toda una serie de medidas legales, etcétera, que había habido fraude. Pero ahí vimos como las cortes, la justicia precisamente, intervinieron en favor del Partido Demócrata. Esa popularidad de Biden, ¿no es cierto?, de 85 millones de votos, una persona sin carisma, una persona, y obviamente, y la popularidad hoy en día que está como en el 20 y pico %, pues se ve que ahí hay un desfaz muy, muy grande. Entonces, no puede, cuando yo digo ultranza es porque además hay otras influencias muy incómodas en todo ese proceso. Una cosa ha cambiado en el mundo, muy, muy importante, en los últimos 30 años. Los grandes poderes ya no son solo los gobiernos. Es más, hay poderes más poderosos que los gobiernos, que son las grandes corporaciones multinacionales, corporate multinational, las grandes corporaciones. Estoy hablando de las más grandes del mundo. Entre 4 de estas corporaciones, Alphabet, Facebook, Google y otros, pueden tener un presupuesto de 4.7 trillones de dólares, es decir, el doble del PIB del Brasil. Entonces, si quieren comprar países a precio PIB, se compran a media África. Inclusive la fortuna personal de alguna de estas personas compra el Ecuador 3 veces, tiene un PIB de 100.000 millones de dólares. Entonces hay una realidad que ya muchos están aceptando por las propias cifras, en que hay una imbalance, hay un desequilibrio en términos de acumulación de riqueza como nunca antes ha ocurrido, inclusive en términos de acumulación de riqueza privada, no tanto de los países per se, sino privada. Estaba leyendo muy interesante que si a China le amenaza a alguien ahora, y eso se me hizo interesantísimo, que a Xi, si lo amenazan a alguien, es su propio sector privado. Lo hizo crecer tanto que ya no le ponen bolas, ¿no es cierto? En un momento. Entonces, fíjate el poder del sector privado. El sector privado, entonces, está manejando gran parte de las decisiones, y el foco de decisiones del mundo entero, eso ya está más que claro, y es de las cosas que ignoramos aquí, pero en su totalidad aquí en muchos países, está en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, donde se reúnen tanto los gobiernos como las corporaciones multinacionales y se toman las grandes decisiones. Ellos son también los dueños de los medios, básicamente del capital, ¿no es cierto?, del capital mayoritario y están tomando las grandes decisiones. Esa prensa que nos habla de la manera que nos habla viene precisamente de esa vertiente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, ¿y cómo han hecho con los organismos multilaterales? Los organismos multilaterales como la ONU empezaron a perder un poco de relevancia con la historia, muy burocráticos, el Consejo de Seguridad ya no era idóneo, etcétera, etcétera, pero sobre todo esa debilidad permitió que estas grandes corporaciones entraran a través de sus ONGs prácticamente a gobernar de facto en las instituciones multilaterales. Entonces tú ves en la OMS, lo primero es un país, Estados Unidos primer donante, el segundo es una ONG. Pero estas ONGs que tienen presupuestos más grandes que
que los organismos de Naciones Unidas son básicamente el brazo derecho de las multinacionales. Entonces, ¿cuál es la segunda de la OMS? Bill and Melinda Gates Foundation. ¿Cuál es la segunda de la United Nations Against Drugs? Open Society Foundation, Ford Foundation, Foundation, ¿no es cierto? Son los que están. Entonces, utilizan a esas ONGs para penetrar los organismos multilaterales y terminan casi decidiendo. Ahora, esas ONGs están hiperpresentes en nuestras elecciones, pero hiperpresentes por todas partes. Por medios de comunicación, la silla vacía, ¿no es cierto?, que acepta ser financiada por Soros, el Centro de Pensamiento de la Universidad de los Andes, toda una serie de instituciones que han estado siendo cultivadas desde hace algún tiempo. La misión de observación electoral tiene como patrocinador una ONG, Open Society Foundations, ¿no es cierto? Hay una injerencia, e Indra, la famosa Indra, la española que tanto está criticando ahora, es que la gente tiene que entender que a ese nivel de gran capital, no todo está, es decir, podemos llamarlo así, está lleno de testaferros, ¿no es cierto? Lleno de testaferros, ¿no? Los testaferros se usan en el ámbito de la mafia, aunque no es muy inadecuado porque estos tipos son porque eso es como una mafia. Mafia, le digo, madre, sí, mafia completa. Entonces, sí, muy preocupado por todo, porque estas mismas ONGs, estos mismos organismos que vienen, son los que están metidos en el cuestión de Indra, de las maquinitas, y aparte de eso le sumas el fraude convencional, la compra de votos, eso sigue también. Entonces, la democracia ha perdido mucho durante los últimos 20 años en términos de deliberación, y teniendo en cuenta lo que pasó con el plebiscito, yo creo que esto es un golpe de gracia si nos pasa algo aquí, porque lo del plebiscito ya le dieron un tiro en la sien a la democracia, le robaron la voto al pueblo, así de sencillo. Eso no hay que explicar, no hay que ser científico nuclear para entender que nos robaron descaradamente y se ríen todavía hoy en día. Entonces, ¿qué tipo de esperanzas? Por eso yo digo la vigilancia ciudadana. Insistir y apoyar a todos aquellos que quieren más transparencia en la registraduría. Entender, sí, que los mensajes, inclusive ellos estaban hablando estuve viendo ahí en la registraduría una especie de comisión para revisar las maquinitas, algo así por el estilo. Obviamente se lo publican, hay que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que hay detrás, porque Dominion, Smartmatic y compañía también estudian la manera de no ser trazables, de non-traceability. Entonces hay que estar muy, muy alerta. Sí. No, y el tema de las maquinitas, del software para yo creo que lo único que podría medio compensar la balanza es una auditoría ciudadana, pero el día de las elecciones, encima, viendo resultados, si no, esto va a ser muy difícil. Y otra cosa es la abstención. Los grados de abstención que tenemos nosotros en Colombia, que es lo mismo que vimos en Chile. En Chile, la abstención, si calculamos cuánta gente eligió al presidente, es más o menos el 24% de la población. Por culpa de la abstención, ese 24% se volvió mayoría. Creo que sí. Y en Colombia también los niveles son altísimos, ¿no? Y viste ahí que el voto en blanco también estaba como alto, y de las encuestas también hay que ser muy cuidadoso, porque si hay algo que manipulan eso en las encuestas, ¿no es cierto? Acuérdate que en Estados Unidos Hillary iba ganando el día antes y era, ¿no es cierto? Hillary estaba en todas las encuestas y ganó Trump. Entonces hay que tener mucho cuidado con las encuestas porque las manipulan mucho. Pero sí, ahora lo de Petro se ve que tiene un respaldo bastante sólido por fuera del país, ¿no es cierto? Yo no sé si dentro del país esas estadísticas estén correctas o no, pero ese respaldo que viene de afuera, con mucho capital, tanto del lado del narcosocialismo como del globalismo, etcétera, pues tiene muchas chances, ¿no es cierto? Como quien está, como rushbet.com, ¿no es cierto? Hay que ver, mire las estadísticas. Yo nunca juego a eso, pero por ahí me quedo viendo. Ahora salen cada día otro, que es que WePlay, YouPlay y todos los play.com. Entonces, yo creo que yo creo que nosotros tenemos que aprovechar ciertas cosas.
Primero que tenemos la información del pasado, de lo que ha pasado, perdón, el pasado, de lo que ha ocurrido en términos de fraude electoral. Si no hemos aprendido la lección después de que Venezuela, Chile, Ecuador, es una lista. Se han quejado de las mismas cosas, de los mismos mecanismos, de los mismos actores. Si no despertamos ahora es porque estamos atembados. Pues ya nos lo dijeron, nos lo han dicho como 10 veces y no lo quiere hacer, pues ponga las pilas. Si no ponemos los puntos sobre las sillas sobre quién participa en nuestras elecciones, qué hace una ONG metida en nuestras elecciones, quién los eligió, qué hacía ahí metida, como por qué. Nosotros aceptamos la participación de ONGs en nuestros procesos públicos oficiales, pero ¿qué? ¿Cómo es este cuento? ¿Cuáles son los actores que están ahí? Si no nos damos cuenta del fenómeno mediático, como ya lo mencioné antes, y si además no caemos, otro puntico que no se me olvida, si no le atacamos ese punto débil que tiene este país, que es la educación y la opinión joven, ¿no es cierto? La opinión de los jóvenes es una cosa aterradora, como ellos sí son guiados por estos algoritmos mediáticos, etcétera, etcétera, y eso es muy difícil. Ahora, el resto de candidatos, qué pena, pero todos, yo no tengo candidato, sinceramente te lo digo, ninguno. Porque no hay opciones reales, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con esos planes más amplios que vienen de Suiza, de Davos, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de alfiles ahí clarísimos. Y todos lo son, porque todos, inclusive en sus discursos lo mencionan, ¿no? Toda la jerga del World Economic Forum está en los discursos tanto de Duque como de varios de los candidatos, unos más que otros. Alejandro Gaviria, ahí escuché a Fico Gutiérrez, que se llama, también explícitamente. Entonces, yo lo veo difícil en cuanto a escoger. Ahora, tenemos que aprender de una vez por todas, ¿no es cierto?, que caerse 3 veces, lo que te decía antes, si uno se cae 2 veces está bien, cuando uno se cae la tercera vez empieza a preocuparse, y si se vuelve a caer es que hay un problema muy, muy, muy grave. Por eso es muy importante, yo creo, seguir promoviendo explicando y exportando ese problema mediático. Los niños, me contó mi hijo, que en Instagram la silla vacía es el fact checker. Yo le dije, él sabe lo que yo. Imagínate, entonces el fact checker de los jóvenes que están en Instagram y en TikTok es el Open Society Foundation. Yo quedo impresionado de lo que han logrado estos tipos. Están por todas partes, están por todas partes. Ahora no hay que rendirse, y yo creo que, perdón, lo que se me olvidó, que se me fue el hilo hace un rato, atacar a Petro tiene que ser inteligente, tiene que ser más estratégico. Cuando se emborrachó, yo escuché a varios en la calle, yo vivo aquí en el lado de los artesanos, y son todos mis amigos, unos panas, como me dicen, te cuento. No, pues si nosotros también nos emborrachamos. Bien. Entonces de pronto cuentan esas afinidades. Claro. Entonces, no, pero, claro, pero en cambio Char, que le puso cacho a la señora, entonces, ¿qué es más grave? En este momento hay gente que está diciendo, claro, destaparon lo de Piedad Córdoba para silenciar el tema de Char. O sea, haber negociado, haber sido una mercader de los secuestrados, es equiparable a los cachos que Char le puso a la señora. Eso es lo que piensan. Sí, ya no le pueden poner cachos por el turbante, pero mira, mentira. El hecho es que están entre los candidatos que hay ahora debilidades. Si alguien tiene debilidades es Petro. Mira, si alguien no alcanza a ser afectado con una imagen como la de la bolsa de los fajos, ¿qué más le va a hacer daño? ¿Sí me entiendes? Entonces hay que buscar, más que atacar al personaje como tal, porque cuando hay un ídolo y tú atacas al ídolo, refuerzan las bases. Yo creo que hay que buscar estrategias para
concentrarse más en las consecuencias y en las consecuencias para aquellos que votan directamente, ¿no es cierto? Consecuencias, alianzas, malas alianzas con la droga, con FARC, con el ELN, toda una serie de temas circundantes que preocupan a todos, pero que no refuerzan al candidato como la borrachera. Irónicamente salió mejor el hombre, entonces, mañana va a volver a emborrachar, yo creo, porque mejor. Sí, no, mañana se emborracha y se emperica. Exactamente. Y cada vez ahí empieza. Sí. Ay. Bueno, pues yo creo que le dimos un recorrido rapidísimo a todo el mundo para llegar realmente al tema que nos preocupa de primera mano, que son las elecciones de este año. Yo creo que definitivamente tenemos que ponerle pilas a la cosa, buscar cómo tener los ojos encima. Ya salieron las listas de los jurados de votación. La registraduría prometió que no iba a haber mesas donde solamente hubiera FECODE. Vamos a ver. Sí. ¿Qué tanto desconfías tú de FECODE? Totalmente. Totalmente. Es que es un actor que no... yo creo que es Vox Populi, lo sabe hasta los propios, hasta los que los apoyan, saben, ¿no es cierto? Que están de un lado del campo, del terreno. No, eso es de las cosas que preocupan, ¿no es cierto? Porque con ciertas... Eso que tú me dices, que no estará solo FECODE, entonces ya dicen, ya arreglamos la cosa, pero se las arreglan para que la cosa continúe. Yo creo que tiene que ser más fuerte nuestra presencia y yo aquí pensando, la hora que estamos tú y yo hablando, nos toca organizarnos un poco más, pero en concentrarnos en esa registraduría, concentrarnos inclusive en términos de comunicación para levantar dudas, que sí las hay, ¿no es cierto? Y que las dudas queden obviamente fundamentadas, pero todas las dudas que podamos expresar. Ahora, hemos estado muy fragmentados desde el principio, fíjate. Hay conversaciones con grupos, el tuyo, yo tengo mis otros grupos, pero no hay coalición, ¿no? Una coalición que no necesariamente se reúna alrededor de ideologías, sino alrededor de temas inclusive más transversales, como es la transparencia electoral, que debería ser prioridad para cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Cualquiera. Entonces, hay temas muy importantes de mayor universalidad, de mayor transversalidad, que tienen más efecto que decirle a Petro que es un HP. ¿Sí me entiendes? Sí. No, en serio, porque a veces uno pierde mucho tiempo en esa vaina, entonces es mejor pensarlo un poco mejor, pensar, como te digo yo, en consecuencias, en aliados, etc. Yo ponía el otro día, habrá una gran migración y migrarán los que votaron por él y los que no votaron por él, pero les advirtieron, ¿cierto? Que la gente sienta que de alguna manera cualquier tipo de acción política o gubernamental en la hipótesis que Dios no quiera que Petro gane, ¿sí? va a afectarlo a él como persona, ¿no es cierto? Directamente, porque al fin y al cabo el discurso populista de Petro, pongan el nombre que sea, o el discurso demagógico de Petro, es sobre todo para el pobre, ¿no? Es el socialismo clásico, ¿no? La pobreza, ¿no? Y Duque y Uribe los han tenido siempre así. Cuando estaba borracho también Duque y Uribe sacó ahí. Eso es otra cosa. Ese es el argumento de él. A mí lo que más me preocupa realmente de que Petro suba al poder es, o sea, lo que más me preocupa a mí de las elecciones del 2022 es que no vayamos a tener elecciones en el 2026. O que sean una gran payasada como en Venezuela. ¿No es o que sean, esos te instalan y no se salen de ahí. Y si logran hacer, es decir, Chávez en el 98 subió por verdad, en principio no hubo fraude. De ahí para adelante todo fue, y Maduro está ahí donde está por ese mismo motivo. Y son los mismos actores. Zapatero está con Maduro, Zapatero viene aquí. Dios mío, a veces uno dice, wake up, levántense un poquito, despiértense un poco, porque son los mismos actores. A mí me preocupa lo de Petro, lo que más me preocupa de Petro
es lo que yo creo que a todos los colombianos debe preocupar más, es que tenemos una medalla de oro muy infame, que es la de primer producto, somos los dealers del mundo de cocaína. Entonces ese problema parece ser secundario. Parece que no, que esa medalla es merecida. Ha sido totalmente trivializado por la sociedad. Yo me di cuenta, como yo estuve como 30 años por fuera, yo me di cuenta desde el momento en que salí hasta que regresé, cómo la sociedad empezó a trivializar el hecho, Estas mafias fueron mimetizándose, entrando a la sociedad. Entonces hay jugadores grises, banqueros, empresas, y uno ya no sabe qué es que no la... ¿Qué artículo compra que no haya sido lavado antes? En todas esas cadenas, no hay ningún control. Entonces, ninguno tiene esa agenda, ¿no? Hay una cosa de la legalización que seguramente va a continuar porque es la agenda que viene desde afuera, la de la legalización. Y esa es otra historia muy, muy interesante y nada conveniente para el ciudadano común, en todo caso, aunque crea que eso es la panacea. Hay muchas cosas por detrás de eso y me preocupa Petro, pues cuando uno tiene un cartel de droga como el ELN, un cartel de droga como las FARC apoyando a un candidato, pues no hay que subir 2 más 2, ¿no es cierto? Ahora, aquí lo que pasa es que la prensa los ablanda. Porque si uno dice el cartel de Michoacán y el cartel de Juárez apoyando a Petro, apuesta que no votan por él. Pero aquí estos carteles nuestros ya los han ablandado, ¿no es cierto? Ya son la FARC y el ELN y podemos hablar con ellos, ¿no? Si deciden tener voluntad de paz. Give me a fucking break. Perdón, esa parte no, se me salió ahí la palabra. Bueno, pues yo creo que este ha sido un programa supremamente interesante. Esta ha sido una charla muy chévere. Tenemos un invitado hoy aquí de lujo con una cantidad de conocimientos sobre cómo se mueve el mundo. Nos va a tocar hacer un segundo episodio en algún momento. Cuando quieras, David, dime y lo hacemos. Sí, hay muchos. Cada uno de estos temas uno puede hablar durante horas, efectivamente, porque hay mucho detalle. Y la campaña es esa, campaña informativa y vigilancia, diría yo. Y yo creo que tú también, de tu lado, estás haciendo un papel admirable, definitivamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Omar, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A todos los que nos vieron en vivo y a todos los que van a ver este programa en diferido, en repetición, que nos hemos dado cuenta que realmente muchísima gente le gusta ver estos programas después. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a Omar Bula, gran invitado. Omar, te permito que des unas últimas palabras para despedir el programa. Bueno, yo voy a hacerlo muy sucinto, sinceramente. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a Colombia. Sinceramente, yo sí creo, David, que hemos dejado la fe, no la fe en Dios, la fe en general. Cada quien tiene su fe a su manera, pero sí nos hemos debilitado mucho en cuanto a fe. Yo sí creo que la fe sigue moviendo montañas, aunque suene muy utópico y muy demagógico y muy retórico. Solo el que tiene fe logra, y es la fe la que nos va a unir en un momento dado, ¿no es cierto? La fe en nosotros, en nuestra causa, en Dios para aquellos que la tienen. Y eso falta eso. Hay una incredulidad de que las cosas pueden cambiar y no, las cosas sí pueden cambiar. Eso depende de tanto de la fe como de la autenticidad, ¿no es cierto? La autenticidad de cada quien en lo que hace, utilizar las redes y los instrumentos que tenemos de manera un poco más sagaz. Ellos tienen psicólogos y arquitectos de persuasión y y nos manejan a nosotros de todas las maneras que quieren. Pues tenemos que ponernos a la par, ¿no es cierto? Entonces, tienen la ventaja porque llevan haciéndolo hace mucho tiempo. Exacto. Y como ves, yo soy un mentiroso porque te dije que iba a ser muy corto y me demoré como media hora para responder. No, bueno. Te agradezco mucho de nuevo. No, a ti muchísimas gracias. A todos nuevamente una feliz noche y nos volvemos a ver aquí en La Bodeguita. Hasta luego. Gracias. Cuídate.